Capítulo primero. Las montañas silenciosas. El último sendero del mediador. El sol se levantó lentamente sobre las llanuras de Moab. Fue un amanecer lleno de una tristeza invisible y majestuosa, como si el mismo cielo supiera que esta era la última bajada de luz vista por el gran profeta de la antigua generación. Sus rayos, aún suaves y rosados, como una tierna perla, tocaban las cumbres de las montañas, que se erguían como gigantes silenciosos, esperando el final de una era, como si la mano del Creador tocara a su último profeta. El aire estaba en calma, frío por la noche del desierto, pero lleno de la anticipación de la santidad, como si tampoco se atreviera a perturbar la paz sagrada de esa mañana. Cada grano de arena, cada piedra alrededor respiraba historia. Moisés caminó solo. La soledad fue su compañera constante, la soledad de la comunión con Dios que lo separaba del pueblo. Sus pasos eran lentos, ponderados, como si midiera cada último metro de su camino, pero seguros. No era el ascenso de un anciano frágil, sino el camino final y consciente hacia un encuentro. El viento jugaba en su larga y canosa barba, que ahora se veía no meramente gris, sino plateada, como si estuviera consagrada por años de servicio, y el bastón, que había visto tantos milagros, desde transformarse en serpiente hasta sacar agua de la roca, golpeaba suavemente contra la piedra. Este golpeteo era su canción de despedida. Iba a donde el Señor lo llamaba, a la cima del Nebo, a la montaña de la expiación y la visión, para contemplar la tierra que Dios había prometido. Su destino final era una confirmación visual de la fidelidad de Dios. Sus ojos, que habían sobrevivido 4 décadas de vagar, viejos pero claros, conservaban la luz de la zarza ardiente, aún veían lejos. Penetraban la niebla, viendo no solo el relieve, sino también el destino que esperaba al pueblo. Pero en la profundidad de esos ojos ya no había ira, que una vez rompió las tablas del pacto, ni ansiedad. Solo una paz profunda e inquebrantable, como la roca del Sinaí, y una tierna y paternal nostalgia por el pueblo, por estos niños obstinados pero queridos por él, a quienes había guiado por el desierto durante 40 años. Los amaba más que a sí mismo. Este es el final, pensó, y no fue un suspiro triste, sino una profunda conclusión filosófica. Pero no es el final de la historia. La historia le pertenece a Dios. Esto es solo el límite de mi aliento. Mi servicio ha terminado y devuelvo mi don al Creador. Sintió una ligereza. La pesada carga de la mediación que yacía sobre sus hombros finalmente se disipó. Recordó cómo una vez estuvo junto al Mar Rojo, sintiendo el pánico del pueblo y la ira de los egipcios. Recordó el fuego en el Sinaí, cuando su rostro brillaba y tuvo que ponerse un velo para no asustar a la gente. Todas estas imágenes no eran ahora recuerdos, sino los peldaños de su gran misión. Fue la única persona que soportó esta misión hasta el final, nunca rompiéndose por completo, siempre volviendo al diálogo con la eternidad. Su camino final al Nebo fue un puente sagrado que conectó su trabajo terrenal con su recompensa eterna. Capítulo 2. La memoria de la arena, el dolor de la aceptación y el susurro del pacto. Cada piedra bajo los pies de Moisés le parecía familiar. Cada una podía contar su propia historia de desesperación, de esperanza, de castigo y de perdón. Grabados en esta arena estaban 40 años de caminos, largos, agotadores, pero santificados por la presencia de Dios, miles de oraciones, llantos y esperanzas. Este era el museo viviente de su fe. Vio ante sí cuadros del pasado que aparecían como sombras, el mar que se partía, las inmensas paredes de agua
que eran a la vez salvación y un juicio temible. El pueblo gritando de miedo y su propio grito a Dios. El campamento temblando bajo los relámpagos de la noche del Sinaí. Y el becerro de oro que se convirtió en el símbolo de su traición momentánea. Llevaba consigo la memoria de todos los pecados de Israel, pero también de la misericordia ilimitada de Dios que los cubría. «Sobrevivieron», susurró Moisés. La fatiga desapareció de su voz, solo quedó la alegría. Resistieron. Esto es un milagro, Señor. Un milagro de tu amor, no de su fuerza. No yo. Tú, Señor, les diste fuerza. Yo fui simplemente una vara en tu mano. Y en ese silencio, que era más espeso que cualquier sonido, escuchó una voz, tranquila pero poderosa, como la profundidad del ser mismo, como una corriente que atraviesa la roca. Moisés, siervo mío, te he esperado aquí. Fielmente caminaste por el sendero por el que te guié. Tu fidelidad fue perfecta a mis ojos. Pero a la tierra que yo doy al pueblo, no entrarás. Tu lugar está conmigo, no en esta promesa temporal. Solo la verás con tus ojos. Esto es suficiente para tu corazón. Moisés inclinó la cabeza. Un acto de adoración, no de derrota. Y una sonrisa apareció en su rostro. No de tristeza, sino de aceptación. La sonrisa de un hombre que ha encontrado la respuesta a todas las preguntas. Había sabido esta sentencia durante mucho tiempo. No fue una sorpresa, sino un destino largamente aceptado. Pero ahora, mientras estaba ante la promesa, respirando el viento de la libertad, sintiendo el aroma de sus hierbas, esta realidad dolía, como una herida en el corazón. El dolor no era por un castigo inmerecido, sino por no poder llevarlos hasta el final, como un padre que debe dejar a sus hijos en el umbral de un nuevo hogar. Pero incluso este dolor fue aceptado. Él entendió que su partida era parte del plan. El pueblo debe aprender a caminar sin el Padre, confiando solo en Dios. Él era el que podía hablar con Dios cara a cara, y ahora tenía que demostrar que Dios permanecía con ellos, independientemente del mediador. Capítulo 13. En la cima del Nebo, el epicentro de la promesa, ascendió durante mucho tiempo. Cada esfuerzo era como una última oración, deteniéndose para tomar aliento. Sus manos temblaban, como hojas viejas al viento, pero su espíritu era fuerte. Su voluntad era de acero. Cuando llegó a la cima, sintiendo la piedra fría bajo sus pies, se abrió ante él un cuadro que ningún ojo humano podría olvidar. Esto no era solo un panorama, sino una epifanía. La tierra prometida se extendía ante él, como un vasto mapa dibujado por las manos de Dios. Desde el desierto en el sur hasta los picos nevados en el norte, desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán. Colinas verdes que prometían paz, valles brillantes que prometían cosecha, ríos plateados que prometían vida. A lo lejos, una niebla azul sobre Canaán, como una cortina que se abre ante un nuevo acto del drama, como un velo entre dos mundos. Lo vio todo, desde futuros templos hasta futuras ruinas, desde reyes hasta profetas. Moisés cayó de rodillas. Un gesto de humildad profunda y absoluta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que brotaron de lo más profundo de su alma, pero no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de finalización, lágrimas de gratitud. «Señor», dijo en voz baja. Su voz era solo un susurro, pero las montañas lo escucharon. «Eres fiel en tus palabras. Mantuviste la promesa, a pesar de mi imperfección y la infidelidad del pueblo. Veo tu promesa, y sé, no los abandonarás. Te necesitan más que a mí. Estuviste con nosotros en el fuego, que nos purificó, en las nubes,
que mostraron el camino, en la oscuridad, que nos asustó, en el silencio, que nos enseñó. Estate con ellos ahora, cuando yo ya no esté. La gran súplica del mediador, no por sí mismo, sino por ellos. Entonces el viento cesó, el cielo contuvo el aliento, todo alrededor se detuvo. Incluso las sombras se congelaron en su lugar, y en ese silencio sepulcral se escuchó una voz, no externa, sino dentro de él, en su alma. Una voz que lo llenó de luz, que disolvió el miedo. Bien hecho, siervo mío, tu gloria está en mí. Fuiste fiel en lo poco y en lo mucho. Tu camino está completo, y fue digno. Ven, descansa. La palabra descansa fue el regalo más dulce después de un viaje tan largo y agotador. Moisés sintió que toda su fatiga, acumulada durante 120 años, simplemente se desvanecía. Capítulo 4. La oración que se convierte en luz. El último aliento del testigo Moisés se levantó por última vez. Un gesto de fuerza de voluntad igual a la fuerza de su fe. Su mirada se deslizó sobre la tierra, como dejando en ella un rastro final e invisible de bendición, que estaba destinada a ser el hogar de su pueblo. Vio los campos que algún día darían pan, y supo que ese pan sería consagrado por su memoria. Vio a los niños aún no nacidos, sus rostros llenos de futuro. Escuchó sus risas en el futuro lejano. Vio la historia hasta el final, y esta fue su verdadera recompensa. Señor, susurró, la última porción de aire terrenal escapando de su voz. Te doy gracias por el aliento que me diste, por el camino, por el que me guiaste, por el dolor que me purificó y por la gloria que me permitiste presenciar. Déjame ver tu rostro una vez más, no el brillo que quema, sino la pureza que libera. Entonces, una sombra de luz cayó sobre él, no el sol, sino otro resplandor, suave como un aliento, puro como el agua de la roca. Era la Shejiná viniendo por su siervo. Su rostro brilló, encendiéndose con un resplandor no terrenal, de despedida, como lo hizo una vez en el Sinaí, cuando vio a Dios cara a cara. Esta fue su comunión final, completa y directa con la eternidad. Y luego se acostó tranquilamente en el suelo, como si se durmiera en un abrazo maternal, poniendo sus manos sobre su pecho. Un gesto de finalización, de paz. No hubo lucha, no hubo dolor. Fue una partida no de la muerte, sino hacia la vida. Sus ojos estaban abiertos, y reflejada en sus pupilas estaba la tierra que ya no tocaría. Se llevó su imagen consigo, como un regalo final. Su última mirada fue una bendición. Capítulo 5. El Dios que esconde al profeta. El misterio del Nebo. Esa noche, nadie vio el viento levantarse sobre el Nebo. No era un viento ordinario, sino un viento que llevaba un secreto. Un viento que barría todos los rastros. Nadie supo dónde fue enterrado Moisés. Su tumba se convirtió en un misterio, tanto como su nacimiento, su nombre, sus encuentros con Dios. Este fue el servicio final del Creador a su siervo. No permitir que la gente creara un culto alrededor de sus huesos, para que el pueblo confiara no en el profeta, sino en Dios. Solo el Señor mismo escondió a su siervo, a solas, de principio a fin. Fue una despedida íntima y grandiosa. Solo el cielo fue testigo de cómo el alma del anciano profeta ascendió, como un pájaro, liberándose de la jaula del tiempo hacia la luz. Su cuerpo se fusionó con la tierra, su alma con la eternidad. Abajo, en el campamento de Israel, el pueblo estaba en silencio. Sintieron el vacío dejado por su partida, un vacío en sus corazones, como después de la pérdida de un padre. Su muerte no fue un grito, sino una pausa entre dos eras. Una pausa que exigió una profunda reconsideración. Un momento de silencio antes de una gran guerra. Su lugar fue tomado por Josué, joven,
fuerte, pero ahora asustado y cargado por el inmenso peso de la responsabilidad. Pero el espíritu de Moisés permaneció con ellos, en los mandamientos escritos por su mano, en el fuego de la fe que ardía en los corazones de los ancianos, en la memoria de cada corazón que aún buscaba a Dios. Moisés se convirtió en parte de su conciencia colectiva, su voz interna. Capítulo 6. El viento que habla. El epílogo de la esperanza. Cuando la primera noche sin Moisés pasó sobre la tierra, una noche llena no solo de luto, sino de inquietud, el viento habló de nuevo. Era el mismo viento que soplaba en el Nebo. Se precipitó entre las tiendas, llevando un mensaje. Tocó los rostros de los niños. Como una bendición final, agitó las viejas banderas del desierto. Banderas que ahora debían ser reemplazadas por los estandartes de batalla de Canaán. Y todos los que escucharon su aliento sintieron algo extraño en su corazón, como si el profeta mismo todavía estuviera cerca, como si su sombra los estuviera guiando más allá. No temáis el camino, pareció susurrar, su voz como el susurro de las hojas y la arena. Porque cada desierto tiene su límite, y cada fidelidad tiene su recompensa. La libertad que habéis recibido, y el amor que debéis llevar. Y en algún lugar lejano, sobre las nubes, Moisés estaba de pie de nuevo, ya no en el Nebo, sino ante el rostro de aquel que le dio todo. Su rostro ya no necesitaba velo, sus ojos ya no veían la tierra, veían la eternidad, pura e inmutable. Y fue bueno, el siervo del Señor había encontrado su hogar. Epílogo, el fundamento del Espíritu. Así terminó la vida de Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara. Su biografía se convirtió en el mayor de todos los milagros. No entró en la tierra prometida con su cuerpo, pero en espíritu. Fue su fundamento, su moral, su ley, sus palabras, su fe, su bastón. Todo permaneció vivo. Se convirtieron no en reliquias, sino en una fuente de fuerza. Y cuando hoy alguien se encuentra ante una elección, ante montañas que parecen infranqueables, sintiendo la carga de la responsabilidad, el viento todavía susurra: ve, porque la promesa está cerca, y cerca de la promesa está Dios mismo.